El susurro de las tinieblas. Mi descenso al infierno en la fábrica olvidada. Mi nombre es Alejandro Torres, y nunca imaginé que aceptar un trabajo como supervisor nocturno en una vieja fábrica abandonada cambiaría para siempre mi percepción de la realidad. Todo comenzó cuando, después de perder mi empleo en una multinacional, respondí a un anuncio en un periódico local. La oferta era demasiado tentadora. Un sueldo considerablemente alto para simplemente vigilar durante las noches una antigua fábrica textil en las afueras de la ciudad. Lo único extraño fue la insistencia del gerente en contratarme inmediatamente, sin siquiera revisar mis referencias. La primera noche fue inquietante desde el principio. La fábrica, construida a principios del siglo XX, parecía respirar con vida propia. Las tuberías crujían constantemente, y el viento que se colaba por las ventanas rotas creaba ecos que sonaban como susurros distantes. Pero lo más perturbador fue el olor, una mezcla de humedad, óxido y algo más. Algo orgánico que no podía identificar. El gerente me mostró las instalaciones rápidamente, evitando mirarme directamente a los ojos mientras me explicaba mis tareas. Fue durante mi segunda noche cuando escuché los primeros gritos. Provenían del sótano, donde supuestamente solo había maquinaria desmantelada. Cuando bajé a investigar, encontré todo en perfecto orden, pero había algo extraño. Las máquinas estaban cubiertas de polvo, excepto por algunas áreas circulares, como si alguien hubiera estado tocándolas recientemente. En ese momento, decidí que probablemente eran solo ratas o mi imaginación jugándome trucos. Los días siguientes trajeron fenómenos más intensos. Empecé a notar sombras que se movían más rápido de lo que debería ser posible. Los registros de seguridad mostraban puertas abriéndose y cerrándose a horas, en que yo sabía que estaba solo en el edificio. Lo más alarmante fue cuando comencé a encontrar mensajes escritos en el polvo de las mesas. «Sal de aquí». Aparecía repetidamente, junto con símbolos que no reconocía, pero que me provocaban una sensación visceral de peligro. Mi curiosidad me llevó a investigar más sobre la historia del lugar. En los archivos municipales descubrí documentos que hablaban de un incidente ocurrido en 1923. Un grupo de trabajadores había organizado una huelga exigiendo mejores condiciones laborales, pero el dueño de la fábrica, Ernesto Salgado, reaccionó brutalmente. Encerró a los líderes sindicales en el sótano y activó accidentalmente la maquinaria pesada, causando una tragedia que dejó a 27 personas muertas. Lo más perturbador fue leer que antes del accidente, los trabajadores habían reportado extraños comportamientos en Salgado, describiéndolo como poseído por algo maligno. A medida que profundizaba en la investigación, empecé a experimentar cambios en mí mismo. Mis sueños se volvieron vívidos y aterradores, llenos de imágenes de máquinas triturando carne y gritos humanos. Durante el día encontraba rasguños en mis brazos que no recordaba haberme hecho. Comencé a escuchar voces incluso cuando estaba completamente despierto, susurrando instrucciones que no podía entender del todo, pero que sentía una compulsión casi irresistible de seguir. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, capturé algo que me heló la sangre. En una de las grabaciones, se veía claramente a una figura humanoide con extremidades demasiado largas manipulando las máquinas antiguas. Lo más espeluznante fue cuando la criatura se giró hacia la cámara, revelando un rostro que era una amalgama de rasgos humanos y mecánicos, con ojos que brillaban como carbones encendidos. El video terminaba abruptamente justo cuando la criatura comenzó a moverse hacia el lente. Decidí confrontar al gerente, pero su reacción fue aún más alarmante de lo esperado. Cuando le mostré el video, su rostro se tornó ceniciento y comenzó a balbucear incoherencias sobre el contrato y la deuda que nunca se paga. Finalmente, entre lágrimas, confesó que la fábrica había sido construida sobre un antiguo cementerio indígena y que Salgado había realizado rituales oscuros para asegurar la prosperidad del negocio. Según él, cada cierto tiempo, la entidad que habitaba el lugar exigía un sacrificio para mantener el acuerdo. La situación escaló rápidamente fuera de control.
Comencé a ver apariciones regulares de figuras espectrales que parecían trabajadores de principios del siglo XX. Algunas noches, escuchaba el ruido de las máquinas funcionando a toda capacidad, aunque sabía que estaban desactivadas desde hacía décadas. Peor aún, empecé a notar que mi reflejo en los espejos se comportaba de manera independiente, moviéndose cuando yo estaba quieto y sonriendo de formas que nunca haría conscientemente. Desesperado, contacté a un investigador paranormal llamado Roberto Sánchez, quien tenía reputación de escéptico pero había documentado varios casos similares. Después de examinar el lugar, su actitud cambió drásticamente. Descubrió que la energía negativa en la fábrica era tan intensa que afectaba incluso sus instrumentos científicos. Más preocupante aún fue cuando encontró un diario oculto en los cimientos del edificio, perteneciente a Salgado, donde detallaba sus encuentros con una entidad que llamaba El Susurro, describiéndola como una inteligencia primordial que existía entre las sombras. El punto de inflexión ocurrió durante una noche de tormenta eléctrica. Mientras hacía mi ronda, escuché un coro de voces proveniente del sótano. Cuando bajé, encontré a todos los fantasmas de los trabajadores reunidos alrededor de una máquina gigantesca que había aparecido de la nada. Estaba hecha de metal negro que parecía absorber la luz, y sus engranajes giraban sin ninguna fuente de energía visible. En el centro de la máquina flotaba una figura oscura que emanaba un frío sobrenatural. La entidad, que ahora comprendí era El Susurro, comenzó a comunicarse directamente conmigo, no con palabras sino con pensamientos que invadían mi mente. Me mostró visiones de otros lugares donde había sido invocado: hospitales abandonados, teatros en ruinas, buques fantasma. Cada uno de estos sitios estaba conectado por un patrón siniestro. Todos habían sido construidos sobre tierras sagradas y contaminados por rituales oscuros. El Susurro no era una entidad única, sino una manifestación de la corrupción misma que se alimentaba del sufrimiento humano. Entendí entonces que mi papel involuntario era romper el ciclo. Con la ayuda de Roberto y varios descendientes de los trabajadores originales, planificamos un ritual de purificación masivo. Reunimos objetos personales de las víctimas, grabaciones de sus testimonios históricos y hierbas benditas por diferentes tradiciones espirituales. También convencimos a la ciudad de excavar el terreno para devolver los restos originales al cementerio apropiado. La noche del ritual fue caótica. El Susurro luchó contra nuestra intervención con todo su poder. Las paredes de la fábrica comenzaron a derretirse como cera, revelando horrores que no puedo describir adecuadamente. Las almas atrapadas gritaban pidiendo liberación mientras sombras vivientes intentaban arrastrarnos al interior de la máquina. En el momento crítico, tuve que entrar físicamente en contacto con la entidad, permitiéndole mostrar todas las atrocidades que había presenciado a través de los años. La experiencia fue abrumadora. Vi genocidios, revoluciones industriales que devoraron vidas humanas, corporaciones sacrificando comunidades enteras por beneficios. Pero también vi momentos de resistencia, de gente uniéndose para proteger lo que era correcto. Esta comprensión compartida fue lo que finalmente debilitó al Susurro. Al darme cuenta de que no era un mal absoluto sino un eco amplificado de nuestras propias crueldades colectivas, pude negociar su partida. Cuando todo terminó, la fábrica colapsó sobre sí misma, dejando solo un espacio abierto donde antes estaban los cimientos. Los descendientes de las víctimas organizaron una ceremonia de sanación que duró 3 días. Muchos reportaron sentir una sensación de paz que no habían experimentado en generaciones. El cementerio original fue restaurado, y ahora sirve como un memorial para recordar los peligros de priorizar la ganancia sobre la vida humana. Sin embargo, aunque el Susurro ha sido expulsado de este lugar, sé que su influencia persiste en otras partes del mundo. Mi experiencia me ha transformado en un buscador de estas anomalías, ayudando a identificar y cerrar otros puntos de contacto entre nuestro mundo y estas entidades. He aprendido que el verdadero horror no está en las apariciones o los fenómenos inexplicables, sino en cómo permitimos que la codicia y el abuso de poder creen vacíos que estas entidades pueden aprovechar. Continúo visitando regularmente el sitio de la antigua fábrica,
ahora convertido en un parque memorial. Las familias de las víctimas han formado una fundación que educa sobre los derechos laborales y la importancia de respetar los sitios sagrados. Curiosamente, los trabajadores que inicialmente fueron hostiles a hablar sobre el incidente ahora comparten sus historias libremente, como si un peso hubiera sido levantado de sus espaldas. He desarrollado una peculiar relación con los límites de la percepción humana. Puedo detectar cuando un lugar ha sido profanado de esta manera, sintiendo una especie de vibración en mis huesos. Esto me ha llevado a trabajar con arqueólogos, urbanistas y activistas sociales para prevenir futuros desastres similares. Roberto y yo hemos publicado varios estudios documentando estos fenómenos, aunque muchos en la comunidad científica aún nos consideran excéntricos. Lo que aprendí de mi encuentro con el susurro va más allá de lo paranormal. Comprendí que nuestras acciones tienen resonancias que pueden persistir mucho después de nuestra muerte, afectando no solo a quienes nos rodean, sino al propio tejido de la realidad. La fábrica no era solo un edificio, era un monumento viviente a las consecuencias de ignorar la ética en nombre del progreso económico. Aunque muchas noches todavía despierto sudando, escuchando ecos de aquellos gritos, ya no siento miedo. Sé que cada vez que enfrentamos estas sombras, sea en antiguas fábricas o en las estructuras invisibles de poder que gobiernan nuestras sociedades, estamos contribuyendo a reducir el alcance de estas entidades. El susurro puede haber sido expulsado de ese lugar, pero su mensaje permanece. El verdadero terror surge cuando permitimos que la humanidad sea sacrificada en el altar de la ambición desmedida. Mi vida ahora está dedicada a iluminar estos rincones oscuros de nuestra historia colectiva. Trabajo con comunidades afectadas por proyectos industriales irresponsables, ayudando a documentar sus experiencias y buscar justicia. He aprendido que el mayor acto de exorcismo no es expulsar demonios, sino enfrentar y corregir las injusticias que les dan poder. El susurro puede haber encontrado otro hogar, pero aquí, en este lugar donde una vez sembró tanto dolor, ahora florece la memoria y la reconciliación.